Preparando para comenzar nuestra escuela bíblica. Vamos a desayunar con Jesús hoy. Jesús les prepara un desayuno. Es la lección que tenemos para la mañana de hoy. Es la lección 7 de la segunda unidad, Testigos de la Resurrección. Y se encuentra en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Bajo el tema Jesús nos llama. Antes de comenzar, vamos a presentar la clase en oración. Perdóname. Juan 21, del 1 al 14. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Padre, por este día. Te agradecemos que nos has permitido llegar hasta tu casa, Señor, para alabarte, bendecir tu nombre y aprender cada día más de tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, te presentamos esta escuela bíblica, Señor. Llévanos a desayunar con Jesús, Padre. Llévanos, Dios Todopoderoso, a aprender lo que Él le enseñó a los discípulos en ese día, Padre, que son enseñanzas que nos duran hasta hoy día, Padre. Señor, te presentamos a las personas que no han llegado, Padre, agiliza sus pasos para que lleguen a tu casa y puedan recibir de ti lo que tú tienes para ellos en esta mañana. Te pedimos, Señor, también a nuestra gente de Zoom, Padre, que tú los bendigas, Dios, y que tú dispongas su corazón, su espíritu y su mente para recibir, Señor, lo que tú tienes para ellos, Dios. Te bendecimos, Padre, te alabamos y te adoramos, Dios Todopoderoso. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a ti hemos orado. Amén. Jesús les prepara un desayuno. El texto áureo, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevieron a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Juan 21:12. Objetivos: descubrir nuevas pero en realidad antiguas dimensiones en la cena del Señor. Aprender a destacar la presencia de Jesucristo en medio nuestro al celebrar la cena. Y también a no involucrarnos en debates inútiles acerca de esa presencia. El vocabulario, única palabra que tenemos esta mañana, es mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Tenía varios nombres. Los tres aparecen en el Nuevo Testamento. Son primero mar de Galilea, porque esta era la región que bordeaba una de sus orillas. Mar de Tiberias, una ciudad en la orilla del lago que todavía lleva el mismo nombre, y el mar de Genesaret o de Cineret, otra ciudad a la orilla noreste del lago. Yo les traje un mapa que espero que lo puedan ver, donde aparecen demarcadas todas las ciudades que bordean el mar de Galilea, que es un lago. Y aparece la ciudad de Tiberias, la de Galilea, la región de Galilea, y aparece también Cineret, el área de Cineret, o el nombre que le quieran dar. Esta es la región donde Jesús realizó la mayoría de sus milagros, donde evangelizó con más frecuencia, donde Él reclutó a sus primeros discípulos, o sea que es un área muy importante dentro del proceso de las Escrituras. Y si lo queremos ver en un mapa actual, este es un mapa de Israel, de Jerusalén, de Israel, de la tierra de Israel. Y aquí, esto que está aquí chiquitito, esto es el mar de Galilea. De aquí fue que nació lo que es realmente el cristianismo, porque aquí fue donde Jesús comenzó sus pasos y su proceso ministerial. Y el lago tan pequeño simboliza mucho para nosotros como cristianos hoy en día. Y este es el lago donde Jesús invitó a sus discípulos, una vez que pasó la resurrección, a que se reunieran allí con Él. Él fue y le dijo a las mujeres en la tumba,
díganle a mis discípulos que estoy aquí, que resucité y que nos vemos en Galilea. Y allí fue donde los discípulos fueron a tener un encuentro con el Señor. Continúa la serie de 4 lecciones acerca de los primeros testigos de la resurrección y sus experiencias. Las primeras 2 giraron en torno a las apariciones de Jesús en el último capítulo del Evangelio de Lucas. Esta lección y la próxima, que será la última, se centrará en el último capítulo de Juan. Pero aún así hay un vínculo entre la lección de la semana pasada y esta. Este vínculo se encuentra en el hecho de que ambas lecciones tratan sobre apariciones de Jesús resucitado, en las cuales comparten una cena o una comida con sus discípulos. Como sabemos, la unidad que estamos estudiando, Testigos de la Resurrección, lo que nos presenta son unos cuadros del encuentro con Jesús resucitado, con varios de sus discípulos, porque en todas las apariciones hay algún discípulo envuelto. Cómo ellos reaccionaron ante la presencia de Jesús y el cumplimiento de la palabra, y cómo eso nos apela a nosotros hoy en día. Vamos entonces al análisis de la lectura que tenemos para esta mañana. No tenemos pantallas hoy, así que vamos a dar lectura al capítulo completo. Rey, léemelo por favor. Sí, vimos que era Juan 21. Del 1 al 14. Del 1 al 14. Gracias. Gracias por su paciencia. Dice la lectura de Juan 21, capítulo 21, versos del 1 al 14. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados.
153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Rey. Después de esto, ¿después de qué? El Señor resucita, se aparece a María y compañía, primera aparición. Jesús se aparece en el camino a Emaús, segunda aparición. Y ahora vamos a la tercera, según la cronología de las clases que hemos tenido. Jesús se apareció a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberias, en el mar de Galilea. Y ellos estaban allí, los discípulos, porque después de los acontecimientos en Jerusalén, el apreciamiento, el juicio, la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos regresan a su vida cotidiana que tenían antes de su encuentro con Jesús. Ellos deciden, según dice el autor, que iban a volver a su punto de origen, porque la razón por la cual ellos fueron a Jerusalén fue Jesús. Jesús ya no está. Por lo tanto, ellos deciden regresar a su vida cotidiana. Pero el autor de la lección indica que la escritura de Juan no señala la razón de por qué los discípulos salieron de Jerusalén y fueron a Galilea. Pero el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 10, dice: Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Estas instrucciones fueron dadas a las mujeres que vieron a Jesús el día de la resurrección. Mateo nos está diciendo que ellos fueron a Galilea por instrucciones de Jesús. Jesús los envía allí, pero cuando ellos llegan allí, como el maestro no está, ellos regresan a hacer pues lo que hacían antes de su primer encuentro con Jesús, pescar. Entonces, por lo cual podríamos entender que los discípulos habían regresado a Galilea siguiendo las instrucciones de Jesús. Pero en este pasaje, en este segundo versículo, es bien interesante porque él nos da una descripción específicamente de quién estaba allí. O sea, quiénes estuvieron con el encuentro con Jesús, que es Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Aquí se nos presenta una serie de caracteres diferentes. Tenemos al impulsivo, dinámico y activo Pedro. Allí está también Tomás, aquel que tiene la tendencia a dudar y que necesitaba muchas evidencias para creer. En contraste, estaba también Natanael, el verdadero israelita, que escuchó estas palabras del Señor junto con otros discípulos. De cierto os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que lo vemos en Juan 1:51. Estaban también los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que tenían una tendencia a reaccionar vigorosamente y en una ocasión estaban tan indignados que querían que bajara fuego del cielo para destruir a los samaritanos, que no los recibieron, que lo podemos ver en Lucas 9:54. Es interesante ver cómo en este grupo de discípulos se retratan diferentes caracteres, diferentes personalidades, que son los creyentes, los no creyentes, los que dudan, los que ven pero todavía dudan. Todos están incluidos en ese crisol de descripción de los discípulos y de sus características. Lo que nos dice a nosotros que el Señor no discrimina,
que uno no tiene que creer total y absolutamente para que Él se acerque a nosotros y nos dé la oportunidad de recibir la salvación. Aunque pase como Tomás, que tiene que estar constantemente dándole evidencia de quién Él es. Porque eso fue lo que Él hizo con Tomás. Él se le aparece a Tomás y entonces Tomás lo envía a Galilea para que vuelva otra vez y refuerce el conocimiento que Él le dio cuando le dijo que metiera las manos, los dedos en sus llagas y supiera y se convenciera de que Jesús había resucitado. Entonces, en este grupo de hombres también tiene a Natanael, porque él cierra un círculo con Natanael. Cuando él reclutó a Natanael, él le dijo a Natanael, tú verás mucho, tú verás cosas que tú nunca has visto. Y tú testificarás como israelita, genuino israelita. Quiere decir que era un israelita practicante fiel de la ley. Y sin embargo, tú vas a testificar en mi nombre, porque tú vas a ver lo que nadie ha visto. Y Él está cerrando ese círculo. Él está cerrando círculos y reforzando las creencias de sus discípulos antes de Él dejarlos. Porque una vez que Él resucita hasta su ascensión en el cielo, lo que Él hace es dejarle instrucciones y reforzar el conocimiento que Él puso en los discípulos para que ellos puedan cumplir la misión que Él le ha encomendado, aunque Él no esté físicamente. En estos dos versículos, pues sencillamente, Él se le aparece a sus discípulos en un lugar que es conocido para los discípulos, en un ambiente que es conocido, porque ellos eran pescadores. Digo, algunos, porque no todos eran pescadores. Pero vamos a ver más adelante qué pasa con todos estos personajes, pescadores o no, qué va a pasar con ellos. Leemos el versículo 3 que dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Es interesante aquí ver, como me estaba comentando Rey, que Pedro decide que va a pescar y todos los demás le siguieron, aunque no eran pescadores. Porque Natanael no era pescador, él no pescaba. No dice la escritura de a qué se dedicaba, pero pescador no era. Y sin embargo, Pedro, en ese tiempo que estuvo con Jesús, en esos 3 años y medio, desarrolló un liderazgo tal que él decía, voy, y la gente detrás decía, vamos. Y eso fue lo que sucedió. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. 200 codos son como 100 pies, como unos 100 pies de la orilla. Una vez más, Pedro toma la iniciativa. Pedro es siempre el que está dispuesto a lanzarse una aventura o a declarar que Jesús es el Cristo. O sea, ya aquí vamos viendo cómo el liderazgo de los discípulos se va manifestando. Había pasado la noche pescando y no habían pescado nada. ¿Esto no les trae una reminiscencia de otra pesca? Dentro de las Escrituras, este pasaje se considera la segunda pesca milagrosa. Tenemos en el capítulo 5 de Lucas la primera pesca milagrosa, que otras personas la conocen también como el llamado de Pedro. Y fue una situación similar. Pedro, junto con sus compañeros pescadores, echan las redes al mar, estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada.
en esta situación, volvemos nuevamente a repetir el hecho. Ellos echan las redes, están toda la noche tratando y no pescaron nada. Ya se acercaba el amanecer y Jesús se les apareció. Pero como en las ocasiones anteriores, no lo reconocieron. ¿Qué pasó con los discípulos que no reconocieron a su Señor cuando era la tercera vez que se encontraban con Él después de la resurrección? Yo entiendo que es el temor paraliza y ellos estaban muy asustados de todo lo que había ocurrido mientras no entendían lo que había sucedido anteriormente y lo que habían caminado con Jesús. Jesús se lo había dicho todo el tiempo, pero los discípulos realmente no lo entendían. Y entonces, pues eso, yo creo que el temor es algo que nos paraliza y entonces por eso es que muchas veces nuestro entendimiento se cierra. ¿No estaría envuelta la incredulidad también en el proceso? Porque nos está mencionando a Tomás y nos está diciendo que él tuvo que reforzar en Tomás lo que ya le había dicho. ¿No será que muchas veces nosotros no aceptamos lo que vemos o lo que sabemos por incredulidad? Por temor y por incredulidad. Que el temor es tan grande que nos nubla el entendimiento y por lo tanto los ojos, que no nos permite ver, aunque estemos en una situación de crisis, decimos y cantamos y aleluyamos que el Señor está con nosotros, pero cuando entramos en ese proceso, se nos olvida que Él está. O no lo vemos porque estamos tan estresados o tan preocupados o tan asustados que nos cuesta creer que Él está con nosotros. O como le sucede a otras personas que piensan que porque han aceptado al Señor y están caminando, no les va a pasar nada. Todo va a ser peach and cream y todo va a ser color de rosa. Y cuando se enfrentan a la realidad de que eso no nos libra de las crisis, entonces comenzamos a dudar de si realmente Él está con nosotros. Ajá, lo que sucede, digo yo lo que sucede, ¿no? Es lo que pienso yo, la enajenación. Por causa de eso que está diciendo, mira, muchas cosas traen a nosotros estrés, a enajenación. Entonces, de verdad que están surgiendo las cosas, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pues esos discípulos estaban caminando y conocían de Jesús. Quiero decir, pero estaban que se le iba la guagua se le iba, de verdad, en términos de... Es que voy a decir la palabra, a nosotros nos tenemos que confrontar que eso pasa en la humanidad, en esa humanidad nuestra, de verdad que a veces nos ponemos bien distantes. Entonces esa presencia, cuando digo de distancia, no podemos reconocer y decir que Dios está en medio de todo asunto para reafirmarnos. Pues eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos vieron a Jesús después de la resurrección. Tomás metió sus manos en las llagas de Jesús, pero no lo reconocieron. Y la distancia en la que estaban era una distancia lo suficientemente cercana para que pudieran ver su rostro, para que pudieran escuchar su voz. Y aún así no reconocieron a Jesús. Ya se acercaba el amanecer y Jesús se les apareció, pero como en las ocasiones anteriores no lo reconocieron. Jesús les pide algo para comer y ellos le dicen que no tienen nada porque no lograron pescar. Volvemos otra vez a la reminiscencia de la primera pesca milagrosa de Lucas 5, donde reafirman el hecho de que no tienen nada para comer. Es la historia de la pesca milagrosa que aparece también en los otros 3 evangelios, pero en Mateo, Marcos y Lucas aparece mucho antes de la pasión y resurrección de Jesús, mientras que en el evangelio de Juan aparece al final de la historia.
Qué interesante que de los 4 evangelios, 3 ponen la pesca milagrosa al comienzo del ministerio de Jesús y uno lo pone al final del ministerio de Jesús. Dice el autor de la clase que él entiende que se puso al final de la historia en Juan porque él sobreentendió el escritor que ya el lector conocía la primera pesca milagrosa. Por lo tanto, él optó por ponerlo al final de la historia. Yo lo veo como el cierre de un círculo. Él empieza su ministerio reclutando discípulos y cierra su ministerio en la tierra con ese mismo grupo de discípulos, reforzando lo que él estuvo enseñando durante 3 años y medio, pero diciéndonos a nosotros que a pesar de los 3 años y medio de convivencias y enseñanzas que tuvo él con sus discípulos, aún así sus discípulos no lo reconocieron. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Que no caminamos con el Maestro, que no convivimos con él. Yo creo que los estaba, al tú relatar el momento, lo veo como que él estaba haciendo, los estaba reclutando ahora para ser apóstoles. Una cosa es ser discípulos y otra cosa es el apostolado. Y yo creo que los estaba, este era el cierre, los estaba graduando, pónganse la cosita para el lado de acá, ¿no? Los estaba graduando, ahora los estoy preparando. Y la sesión que viene la semana que viene, que sabes ya cuál es como decir, ahora es la graduación, ahora van al mundo no como discípulos, sino como apóstoles para crear y pescar gente, que es lo importante de todo esto. Esos son los peces que está pescando aquí. Él, Jesús, lo que hace es que le está reafirmando el llamado que le dio hace 3 años y medio, pero los está llevando a otro nivel, porque nosotros subimos de nivel. Según va profundizando nuestro conocimiento de las Escrituras, según nuestra relación con el Espíritu va aumentando, nosotros subimos de nivel. Pues él estaba subiendo a los discípulos de nivel. Les estaba diciendo, hace 3 años y medio atrás, ustedes no pescaron nada, yo los recluté, yo los preparé y ahora ustedes van a pescar. Pero van a pescar lo que es importante, no peces, van a pescar hombres. Al Juan decir que era el Señor el que estaba en la orilla, Pedro, quien se había desvestido para pescar, se viste por respeto al Señor y se tira al agua para llegar más rápido a la orilla. Pedro no ha perdido su impulsividad y su necesidad de estar cerca del Señor cada vez que tiene la oportunidad. Y él, dentro de su práctica de pescar, pues él se quitaba parte de su ropa porque él se metía al agua para que el proceso de pescar fuera más fácil. Pero al enterarse de que quien estaba allí era el Señor, él inmediatamente se viste por respeto, se tira al agua, dejó a sus compañeros bregando con los pescados y la barca y se fue corriendo ante su Señor. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Cuando ellos están en el proceso de pesca, que el Señor se acerca, que le dicen que no tienen nada porque no lograron pescar nada, el Señor provee. Lo mismo que hace con nosotros. Él le proveyó pan y le proveyó un pescado. Y ya tenía ese desayuno listo, porque aunque la historia dice que es cena, realmente es desayuno porque fue en la madrugada, al amanecer. Él preparó el desayuno para sus discípulos. Claro, esa es una reminiscencia de la última cena. Pero en ese trajín de esto ahora que estamos, ¿cómo es que se dice? Estudiando. Entonces, estoy yo que me viene a la mente el maestro enseñando, que va a enseñar a esos discípulos, que los va a comisionar para una misión.
Entonces yo me vengo y me viene a mi mente, oiga, pensar, mire, se pasaron toda la noche, ¿verdad? Toda la noche. Ajá, mire, ve, no cogían nada. Y no cogían nada. Adiós, Jesús se estaba dando cuenta de todo lo que estaba. Se le aparece por la mañana. Oh, que quede claro. Se le aparece por la mañana. Tiene que haber obediencia porque los exhorta, echen la red allá, a la derecha, le está dando unas instrucciones, como el maestro, para dirigirlo, porque los está dirigiendo, para llevarlos al nivel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dice echa la red y todas esas cosas, está ahí envuelta lo que se llama la obediencia, independientemente estuviera Pedro sin ropa, estuviera a lo que eso. Entonces, ahí es donde prácticamente diría yo que Jesús se hace sentir en el momento. Aquí te tengo para esto, haz lo otro, cuando se presentan las dificultades, las que sean. Sí, los discípulos recibieron unas instrucciones porque el Señor se da cuenta de que ellos no pudieron pescar y entonces Él le da unas instrucciones. Tiren la red a la derecha para que entonces puedan pescar. ¿No será que ellos no pudieron pescar porque todavía no estaban listos? Porque no habían escuchado las instrucciones y el llamado del Señor. Y en ese momento es que ellos entonces comienzan a ver el fruto de la obediencia, que fue tirar las redes a la derecha como el Señor le había dicho. Y entonces ahí es que comienzan entonces a recibir el beneficio de la obediencia, que es la fructificación de la pesca. Dime. Él no los quería para pescar peces. Había que darles una lección extra. No es para eso que te quiero. No es para eso. Te voy a dejar saber que cuando obedeces tienes resultados, pero no en este contexto. No es en el que yo quiero que estés. Por eso es que el vamos a pescar de Pedro me produce tanta impresión. Ver que él dice vamos a pescar es volver a lo cotidiano. Él no quiere que volvamos a lo cotidiano una vez que hemos conocido al Maestro. Porque debemos comenzar a ver esta lección desde el ámbito espiritual. El Señor está guiando a sus discípulos a pescar hombres, no a pescar peces. Ya ellos no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Y Él está dando instrucciones y le está diciendo que mientras ellos obedezcan su voz, porque es lo que va a quedar en ellos después que el Señor ascienda. Después que el Señor ascienda, que ellos reciban el Espíritu Santo, lo que van es escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mientras ellos obedezcan, ellos van a recibir la bendición de la pesca de hombres, no de la pesca de peces, porque ya pescadores de peces no van a ser. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Vemos en los versículos 9 y 10 que los discípulos le dijeron al Señor que no tenían que comer y Éste les preparó un desayuno de pan y peces. Jesús le pide a los discípulos que aporten de lo que han pescado para el desayuno. Es interesante ver que el Señor podía haberle provisto un banquete, porque Él no necesita de nosotros, Él es suficiente para Él lograr lo que había que hacer, pero Él le pide a los discípulos, de lo que yo puse en ti, tú vas a aportar. Porque definitivamente la segunda y la primera pesca milagrosa fue resultado de la bendición de Dios sobre ellos. Y Él nos bendice a nosotros, pero esa bendición no es para que se quede en nosotros, es para que nosotros la compartamos con otras personas. Entonces le está diciendo a los discípulos,
yo les voy a poner algo a ustedes. Ustedes van a hacer el depósito de algo que yo voy a poner en ustedes, que como sabemos en Pentecostés es el Espíritu Santo, para que ustedes lo compartan con otras personas, para que ustedes lleven las buenas nuevas a otras personas. Porque sí, Jesús es suficiente para hacerlo, pero Él quiere la colaboración de nosotros para cumplir la meta de llevar el evangelio a toda la tierra. Y Él pone un depósito en nosotros a través de su Espíritu, y ese depósito es para compartirlo. Y mientras lo compartamos, vamos a seguir teniendo pesca abundante, pesca de hombre, no pesca de peces. Ya nos vamos al ámbito espiritual. Ya el Señor le está diciendo a los discípulos, aquí yo he ido depositando durante estos 3 años y medio, he ido depositando en ustedes algo que se va a completar con el Pentecostés. Y cuando eso se complete, ustedes van a estar con las herramientas necesarias para poder ir y llevar ese evangelio a toda la tierra, que es la comisión de la cual todos somos responsables y somos parte. Y entonces, en este momento, el Señor le está dando esta ilustración a través del proceso de la pesca de peces. Pero, como es el Señor, hay que ir más profundo. Y Él está diciéndole a los discípulos lo mismo que nos dice a nosotros hoy en día. No tenemos, Él nos provee para nosotros bendecir a otros. Y esa bendición es a través, por lo menos para nosotros, es recibiéndola a través de nuestra interacción con el Espíritu Santo. Y que esta interacción sea cada vez más profunda, que nuestra relación con Dios cada vez sea más profunda, para que nosotros tengamos algo que compartir con otros. Porque el pescado que Jesús nos está dejando a nosotros, que nos dejó a través del Espíritu Santo, es el que nosotros vamos a compartir con otros. Pero si usted no estudia la palabra, si usted no profundiza su relación con el Espíritu, si usted no ora, ¿qué usted tiene para compartir? Entonces vamos a hacer como eran los discípulos antes de que el Señor le dijera que tiraran la red, que estuvieron toda la noche pescando y no recogieron nada. Ajá, porque la consigna de Jesús es la gran comisión, ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque yo me pongo a fijarme, este tiempo que estamos viviendo, esto hay que ponerle asunto. Al tiempo que estamos viviendo hay que ponerle asunto. Porque hay que sacar de las tinieblas a la luz. Porque esto, si vamos a ver, yo veo, pero y digo, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Pues nos toca a nosotros cuando se dé el momento, digo yo, el momento, que se tiene de aclararle, de darle claridad al que está, que no conoce, darle un poquito, o sea, poner el granito de arena para la persona, de verdad, porque yo veo que estamos viviendo, ¿qué es esto? Digo yo, yo me quedo, yo me quedo perpleja. Asombrada, sí. Todos nos quedamos asombrados ante muchas de las situaciones sociales que vivimos hoy en día, pero el Señor nos está diciendo que es nuestra responsabilidad prepararnos para poder alimentar a la gente que no conoce el Evangelio. Según como le dijo a los discípulos que aportaran de su pesca, que esa pesca que ellos tenían la habían recibido por la acción de Jesús a darle la instrucción de que tiraran la red al lado derecho de la barca. Asimismo, nosotros tenemos la responsabilidad de educarnos, de prepararnos, de crear en nosotros un depósito de alimento para alimentar a la gente que no conoce a Cristo. Porque increíblemente, aunque nos cueste creerlo, todavía hoy en día hay gente que no conoce a Cristo. Porque una cosa es saber que hubo
una persona que hace 2000 y pico de años atrás lo clavaron en una cruz, bajó de la cruz y resucitó, y otra cosa es conocer a Cristo. Y hay mucha gente que no conoce a Cristo, y nuestra responsabilidad es prepararnos para nosotros entonces poder llevar a esas personas a conocer a Cristo. Pero si usted no tiene alimento espiritual para compartir, ¿qué le va a dar? ¿Cómo los va a educar? ¿Cómo los van a llevar a Cristo? Por lo tanto, el Señor nos está diciendo en esta mañana que es nuestra responsabilidad nosotros educarnos y profundizar en lo que Él ha puesto en nosotros, para que entonces lo podamos compartir y continuar profundizando para que ese depósito de alimento no se gaste, no se acabe. Porque mientras usted sigue interactuando con la palabra y con el Evangelio y con el Espíritu Santo, ese depósito no se acaba. Al contrario, se renueva todo el tiempo. Jesús le pide que aporten de lo mismo que Él les dio. Él le dio a los discípulos una pesca enorme, una pesca tan grande que las redes no se rompieron. Cuando recibieron la pesca, y Él le pide a los discípulos que aporten, a pesar de que ya Él tenía un fogón puesto allí con pescado y con pan. No nos dice las Escrituras cómo llegó el pan y cómo llegaron los peces allí, pero llegaron. Y sin embargo, Él espera que los discípulos aporten a la mesa del desayuno. Pues asimismo nos está diciendo a nosotros que también debemos aportar, pero debemos aportar con lo que Él puso en nosotros. 153 grandes pescados. Estadísticamente es una pesca con red. Se obtienen pescados grandes, medianos y pequeños. Cualquiera que ha ido a pescar con red sabe que la gran mayoría de los que se obtienen son pescados pequeños, que muchas veces los pescadores devuelven al mar. Aquí no hay ningún pescado pequeño, todos son grandes. La probabilidad estadística de que no haya un solo pescado pequeño es infinitamente pequeña. O sea que fue un milagro lo que aconteció en esa mañana para los pescadores. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús, como el anfitrión del desayuno, los invita a sentarse a desayunar. La presencia de Jesús es tan milagrosa que los discípulos no piden una confirmación de quién es Él. Por fin se le abrieron los ojos espirituales. Por fin tuvieron la seguridad de que Él era Jesús por lo que había hecho y por lo que estaba haciendo. Y Él, a pesar de que les está solicitando a los discípulos que aporten a la mesa, Él es el anfitrión. Jesús es el que invita a la mesa y Él es el que le dice a los discípulos, vengan, siéntense, vamos a compartir un desayuno. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. En esta tercera aparición Jesús comparte los alimentos evocando la cena del Señor. Porque la cena, el anfitrión de la mesa siempre es el Señor. No importa la circunstancia, no importa los elementos que hayan en la mesa. Realmente el anfitrión es el Señor. Yo estoy aquí mirando en esto y eso, porque en esta mesa con ellos presenta que hay pan, que está el pescado, pero en sí que Él es el pan de vida, es el pan de vida, se está presentando como la provisión, eso es para mí me representa todo este. Sí, por eso es que siempre Él es el anfitrión de la mesa, porque Él es el pan de vida. Y como Él es el pan de vida, siempre va a estar presente en la mesa. Aunque la gente aporte, aunque la mesa la presida el pastor o la pastora de la congregación, el diácono, realmente el anfitrión siempre es el Señor.
La imagen de Jesús tomando alimentos refuta la idea de que Él apareció como fantasma o espíritu luego de la resurrección. Cuando ocurrió la resurrección de Jesús, mucha gente decía que Él era un fantasma, que Él era un espíritu, que Él no había resucitado realmente porque lo que andaba por allí era su espíritu. Cada vez que Él hacía una aparición a alguien, Él le pedía comida. Siempre pedía comida. ¿Para qué? Para demostrar que a pesar de que Él había resucitado, seguía siendo humano, seguía teniendo las necesidades humanas, para que no hubiera duda de que Él resucitó en carne, no en espíritu, bueno, obviamente en espíritu, pero para efectos de refutar la teoría, Él no resucitó en espíritu, Él resucitó en carne. Y esa era una manera de Él demostrar que Él era humano. Glorificado, era un cuerpo glorificado y todos quisiéramos ese cuerpo, que pasara paredes, que se coma un pescado y que coma pan. Ese es el cuerpo maravilloso y que encima vuelva al Padre. Exacto. Ese es un cuerpo glorificado. Pues que Él había resucitado de esa manera y no meramente como un espíritu, como un ser que flotaba por ahí sin ton ni son. La historia de Jesús, la Torá, lo que hoy es la Biblia, se contaba de manera oral, porque muchas personas no sabían leer o no tenían acceso a documentación escrita, por lo cual se acostumbraba en la madrugada de sábado para domingo contar la historia de la Cena del Señor y luego participar de la misma. Una vez que se instauró la iglesia primitiva, la primera iglesia, ellos hacían el proceso de la Cena del Señor todas las madrugadas de sábado para domingo. Ellos primero, de manera oral, relataban el suceso de la última cena y después entonces participaban de la Cena del Señor, que así fue como comenzó como parte de la liturgia normal de la iglesia a instaurarse la Santa Cena. Primero, las iglesias primitivas lo hacían en su práctica habitual y eso se perpetuó hasta el tiempo presente. La Cena del Señor por largo tiempo ha sido el centro del culto en la mayoría de las iglesias. También ha sido motivo de debates interminables en cuanto a quién la hace válida, quién puede celebrarla, cómo es que Cristo está presente en ella, etcétera. Pero la Santa Cena no es un problema que resolver ni una doctrina que debatir, sino más bien una experiencia que vivir. Nosotros vivimos la Santa Cena con la fe de que Jesucristo preside la mesa. Esa es nuestra fe, es lo que nosotros creemos. Usted no lo debate, usted no lo cuestiona, usted lo vive. Pero durante el desarrollo de la iglesia siempre ha habido un gran debate sobre quiénes se pueden sentar a la mesa, quiénes preside la mesa, cómo sabemos y tenemos la seguridad de que Jesucristo es el que preside la mesa. Pero sabemos que la fe no es seguridad, es creencia. La fe es creencia en algo que no vemos, pero lo creemos. Pues nosotros por fe creemos que Jesucristo es el que preside la mesa y que como Él es el que preside la mesa, todo el mundo es bienvenido a la mesa. No hay limitaciones, no hay pero, no hay exclusiones. Sencillamente todo el que quiera participar de la mesa se puede sentar a ella, puede participar de ella. Por eso es que en nuestra denominación, cuando ponemos la mesa del Señor, no tiene logo de denominación. El mantel o los paños que se usen no tienen logo de denominación, porque no nos pertenece la mesa. La mesa es del Señor y por lo tanto es abierta a ser compartida por todo el mundo. Sobre ella hay 4 puntos que merecen atención especial. No importa quién la celebre, quién parezca presidir sobre ella o quién la consagre. En la Santa Cena el anfitrión nunca es otro que el Señor Jesucristo. Aunque el Señor es el anfitrión, Él recibe de manos humanas el producto del trabajo humano para consagrarlo y para usarlo. Esto es señal del valor del trabajo humano, porque la mesa la preside el Señor, pero los panes que se usan
el vino, el jugo de uva que se usa, es el producto de las manos humanas. Nosotros producimos el pan, nosotros producimos la bebida que se vaya a usar y el Señor la consagra y la acepta como ofrenda. Y entonces Él está validando el valor del trabajo de nuestras manos en el proceso de la mesa. Lo mismo que hizo con los discípulos cuando le pidió que aportaran los peces. Porque Él le pidió que aportaran peces a la mesa del desayuno. Por lo tanto, Él consagró y aceptó lo que ellos tenían, que era el resultado de su trabajo. Pues eso mismo hace con nosotros. Aunque seamos los humanos quienes producimos lo que se consume en la cena, en última instancia todo ello sigue siendo don de Dios y no obra puramente nuestra. El valor de la cena que radica en la presencia del Señor en ella es un misterio inescrutable. No podemos resolverlo y debemos cuidar de que los desacuerdos en cuanto a esto no destruya el vínculo del amor sin el cual la cena se desvirtúa. Cuando usted va a la mesa, usted va en la creencia de que Jesucristo invita a todo el mundo, que es una mesa abierta. Si en su proceso de recibir la cena usted tiene disputas internas porque usted cree que fulano, perencejo, menganejo no es digno de estar en la mesa, para usted es inútil. Es inútil porque entonces se pierde el vínculo y el proceso de estar en unificación en el espíritu en la mesa. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando nosotros pasamos a la mesa, porque la mesa es el resultado de su relación personal con Dios. Cuando usted viene a la mesa, cuando usted toma los alimentos, cuando usted le presenta eso al Señor, es el resultado de su relación personal con Dios. Y esta relación personal usted no puede permitir que le enturbie ningún coraje, ningún disgusto, nada que usted entienda que está en desacuerdo con lo que Él determinó en su momento, que la mesa es una mesa para todos, es una mesa abierta, es una mesa libre, donde cada cual de manera personal viene, si es necesario, a reconciliarse con el Señor. ¿Alguien quiere aportar, decir algo más? Dime, Blanca. Gracias, Judy. Buenos días a todos. Lo que has dicho es bien importante y me encanta, como siempre, tus clases son maravillosas y las de todos los aquí que dan la escuela bíblica. Pero fíjate que cuando te afirmo en que cuando él comenzó con los discípulos, que los discípulos no se daban cuenta, pero sí se daban cuenta, uno de ellos, Juan, pues dice, echen la red, y ellos en obediencia. Entonces eso me da pie a mí a decir que hay veces que nosotros estamos tan angustiados por tantas cosas, entonces realmente nos dan un mandato, pero dudamos. Entonces, ¿cómo es que yo me alineo con eso? Yo como persona, si estoy viniendo a la iglesia, si estoy haciendo unas cosas, ¿cómo yo me alineo con eso? ¿Creo o no creo? Acepto los perdones, no los acepto, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, ellos echan la red, salen, ¿cuántos puede ser? 500 algo. Y la red no se rompe. Quiere decir que en mi vida no se va a romper aquello que Dios quiere para con todos nosotros. Eso es una. Aunque somos un barro y nos rompemos y vamos trabajando en ellos poco a poco. Entonces, esa red no se rompe. Entonces, solo eso. Él tiene una parrilla puesta. ¿De dónde salió esa parrilla? Que para mí es un misterio. Una parrilla prendida con un pez y un pan. Entonces, no sabemos. Entonces, quiere decir que en nuestra vida, como ahí viene la situación de Dios obra por senderos misteriosos. ¿Cómo es posible que hay veces yo tengo hambre, llego a un lugar y entonces me están ofreciendo algo? O no tengo dinero en mi cartera y alguien me da $5. Eso es esa parrilla que está puesta allí, así como yo lo veo. Entonces, no solamente eso, esa parrilla, Él invita a los mismos que ya pescaron a poner los peces en esa parrilla para que entonces todo, o sea, quiere decir que no hay egoísmo.
para mí no hay egoísmo, lo que hay es amor. Mira, de lo que yo tengo, de la compra que yo hice, aunque es lo que tengo estrecho, pues si alguien necesita algo, déjame dárselo. Yo no sé cómo va a aparecer lo demás después. O sea, yo lo pongo de esa manera en arroz, ¿verdad? En el idioma nuestro, para yo poderlo entender mejor, porque yo no entendí leyendo el pasaje de dónde apareció esa barbacoa. Es increíble. Así es que Dios nos va a proveer a nosotros dentro de todo lo que nosotros podamos, y tenemos que estar, para mí, con los oídos atentos, los ojos abiertos, de que estamos cometiendo situaciones todo el tiempo, pero óigame, vamos a estar abiertos a las cosas que nos dicen, que no le escuchamos. Y qué lindo este pasaje. O sea que Dios me va a proveer, y me va a proveer el amor, me va a proveer el perdón, y necesitar creciendo. Gracias, Judy. Sí, realmente el Señor lo que nos está simbolizando a través de esta parte que ella le impresionó tanto de la parrilla es que en nuestras vidas van a suceder cosas de manera misteriosa. Nosotros no vamos a saber cómo van a suceder. No sabemos muchas veces cómo llega la provisión, cómo llega nuestra provisión espiritual, nuestra provisión material, pero va a llegar por la obra del Señor, aunque nosotros no sabemos cómo Él mueve a otra persona a percatarse de que tú tienes una necesidad y a satisfacerla, si lo puede hacer, pero va a suceder, porque así como Él le proveyó a los discípulos de esa manera, pues sobrenatural, le proveyó la parrilla, le proveyó el pez, le proveyó el pan, así mismo Él nos provee a nosotros. Y muchas veces nosotros no entendemos, no sabemos de dónde salió, pero llegó porque nosotros tenemos fe y porque nosotros creemos y nosotros ejercemos esa fe. De esa manera misteriosa que en nosotros está sembrada la fe. De esa manera es que nosotros vamos a recibir y vamos a tener lo que nos haga falta. Porque Él es así, es Jesús. Él es Dios, Él es misterioso y Él actúa según su entendimiento, que nosotros no tenemos que entender, solamente creer. Dime, Antonia. Nosotros no lo entendemos, el misterio de verdad, como está hablando, pero sí Jesús lo entiende, porque como tiene propósitos divinos, pues Él lo entiende, y nos va a hacer también a la larga, vamos a entender lo que tenemos que entender. Dice la Escritura que Dios nos dice que sus caminos no son nuestros caminos. Pero a pesar de que sus caminos no son nuestros caminos, nosotros recibimos la bendición que necesitamos recibir en el momento que la necesitamos recibir. Ni es antes, ni es después, ni es tarde. Es en el momento que Él entiende. ¿Alguien más quiere decir algo más? Si no, nos ponemos en pies para darle lectura a la oración de la lección de esta mañana. Toma, Señor, lo que aquí hemos aprendido y hazlo que fructifique en acciones de fe y de amor. Te pedimos que tomes lo que tenemos y lo que somos, que en realidad es tuyo, y lo uses según tu voluntad. En particular, tras el estudio de tu palabra, te pedimos que desde la hora en adelante, cada vez que nos acerquemos a la mesa de tu cena, tu Espíritu nos manifieste tu presencia y que en esa presencia llene nuestras vidas y la de la iglesia. Señor y Padre Santo, te presentamos, Dios Todopoderoso, las ofrendas que se han recogido en esta mañana, Señor. Que sirvan, Padre, para continuar llevando tu palabra y tu evangelio, Dios, que es el mejor alimento, Padre, que podemos recibir en estos tiempos tan difíciles, Dios. Señor, que ese mismo evangelio nos fortalezca a nosotros cada día más, Padre, para poder continuar, Señor, sobrellevando, Señor, esta vida, Dios, para que podamos, Señor, encontrar herramientas para poder resistir, para poder caminar el camino que tú has determinado para nosotros hasta que llegue el momento, Dios, de estar ante tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés también con nosotros en el culto, Señor, donde vamos a alabar tu nombre y en la palabra que hemos de recibir.
En el amado nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.